Oh my God! Montenegro, un pequeño país ubicado en el sureste de Europa, en la península de los Balcanes, es conocido por su impresionante belleza natural y su rica historia. Limitando al norte con Serbia, al este con Kosovo y Albania, al sur con Bosnia y Herzegovina, y al oeste con Croacia, Montenegro se encuentra en una ubicación estratégica en la región. La moneda oficial de Montenegro es el euro, lo que facilita las transacciones comerciales y el turismo en el país. La población de Montenegro es de aproximadamente 620.000 habitantes, con una mezcla de diferentes grupos étnicos que han coexistido durante siglos. La cultura de Montenegro es una fusión de influencias mediterráneas y balcánicas, lo que se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones del país. La música folclórica montenegrina es especialmente popular, con ritmos y melodías que reflejan la rica historia del país. La gente de Montenegro es conocida por su hospitalidad y su amor por la buena comida y el buen vino. La gastronomía montenegrina es una combinación de ingredientes frescos y sabores auténticos, con platos tradicionales como el cevapi, el pastel de carne y el pescado a la parrilla. Montenegro es un país fascinante con una ubicación privilegiada, una moneda estable, una población diversa y una rica cultura. La arquitectura de sus ciudades, como Kotor con sus murallas medievales o Budva con su encantador casco antiguo, nos transportan a épocas pasadas llenas de historia y misterio. Y como no mencionar a las mujeres montenegrinas, bellas y elegantes, que pasean por las calles con sus bikinis mostrando su belleza natural. La belleza de las mujeres en los Balcanes es una fusión exquisita entre las características mediterráneas y eslavas. Se caracterizan por tener una piel bronceada, ojos claros y cuerpos perfectos. Esta combinación única de rasgos físicos da lugar a mujeres increíblemente atractivas y cautivadoras. Montenegro,
Tiene una historia fascinante que ha estado marcada por su independencia y su lucha por mantener su identidad a lo largo de los siglos. Montenegro fue el último país en separarse de Yugoslavia, un proceso que se completó en el año 2006. La separación de Montenegro de Yugoslavia fue el resultado de años de conflictos y tensiones étnicas, políticas y territoriales en la región. A lo largo del siglo XX, la región de los Balcanes sufrió numerosas guerras y conflictos que llevaron a la disolución de Yugoslavia en la década de 1990. Montenegro, junto con Serbia, formaba parte de la República Federal de Yugoslavia, pero en 2003, el Parlamento montenegrino aprobó una resolución que establecía el proceso para la independencia del país. Finalmente, en el año 2006, Montenegro celebró un referéndum en el que el 55% de la población votó a favor de la independencia, poniendo fin a más de 88 años de unión con Serbia. Desde entonces, Montenegro ha seguido su propio camino como un país independiente y soberano. Una de las principales atracciones de Montenegro son sus hermosas playas, que se extienden a lo largo de su costa en el mar Adriático. Con más de 295 kilómetros de costa, Montenegro cuenta con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima mediterráneo que atrae a turistas de todo el mundo. La ciudad costera de Budva es uno de los destinos más populares para disfrutar del sol y el mar en Montenegro. Con sus playas de aguas turquesas y su casco antiguo medieval, Budva combina la belleza natural con la historia y la cultura de la región. Otro lugar impresionante para relajarse en la costa de Montenegro es la bahía de Kotor, un fiordo natural rodeado de imponentes montañas que ofrecen un escenario único para disfrutar de la playa y explorar la rica historia de la región. Montenegro es un país único con una rica historia y una belleza natural impresionante. Su independencia de Yugoslavia marcó el comienzo de una nueva era para este pequeño país de los Balcanes, que ahora atrae a visitantes de todo el mundo con sus playas espectaculares y su atractivo único.
Seguiremos explorando los Balcanes con inesperadas sorpresas en el camino. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.